Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Bueno, hoy vamos a hablar de un sitio guapísimo. Llevo siguiendo la súa trayectoria, bueno, pues desde que estaban en el centro de Mieres y fueron cambiando, pero yo creo que ya por fin atoparon el sitio donde deberían estar. Conocimos el local de Entre Copas, que comíase muy bien en el centro de Mieres. Si leéis Les Fartures, sabéis que yo lo aconsellaba mucho. Y luego todos los que fuisteis siempre me decís, porque a veces dicen, nah, ya que fuiste tú y hubo trato de favor. No, ya mentira. Aquí todo el mundo que iba comía bien. Y ahora abrieron un restaurante nuevo en el pueblo que se llama Llaiñes, que está sobre Escobiu. ¿Cómo oye en castellano? Ladines. Ladines, para que lo pongan en Google Maps y, claro, y no vayan a otro sitio. Cago mi manto. El restaurante llamas El Texu por... Bueno, ya nos contaron por qué, pero en el pueblo hay un Texu ahí hermoso, ¿no? Sí, donde la iglesia. Bueno, las iglesias siempre les faen después del Texu. Exacto. Normalmente. Bueno, está allí del siglo XV, cuidado. ¿La iglesia del siglo XV? XV creo que me lo dijeron, sí. Bueno, voy a presentarlos. Estamos con Fran y Patri, ya los conocéis, estuvieron aquí en Les Fartures. Siente, oye, los que presten y para encima, luego para encima cocinen bien. O sea que presta que tienen Les Fartures, pero además vienen acompañados de Elena, que ya de los apartamentos Benaki. Yo creo que yo por lo menos tengo desde va bastantes años ya llevas abierta. Desde no voy a decir 2009. que 2009. No voy a decir que fuiste de los primeros establecimientos rurales en abrir, pero sí que de los que se va manteniendo más en el tiempo y con, yo pienso al menos, una oferta un poco distinta a lo que hay habitualmente por ahí, ¿no? Sí, los primeros con un concepto diferente, sí. Un estilo más, bueno, conservamos mucho la arquitectura tradicional porque, bueno, nuestro arquitecto con el que solemos trabajar, que es Julio Valle, es de la zona además y tal, pero también le metemos un toque más moderno y más funcional. Mucha luz y bueno. Minimalista, eso que llamen ahora nórdico, esto que llamen ahora nórdico. Hombre, estamos al norte. Claro, pero escucha, de 2009 esto no estaba tan de moda, no. Pero ahora estás que lo petes. O sea, esta decoración está muy de moda ahora, ¿no? Ahora está muy de moda. Y lo que está todo el mundo poniendo en casas. Eso oye. Bueno, vamos por partes. Frank y Patrick, contadme ¿qué es el Texu? Bueno, pues el Texu es una casina en un pueblo a 650 metros, que cae una espela guapísimo, tremendas. Estos días ahí guapísimo. Creo que con nosotros llegamos a 40 en el pueblo. Bueno. Y el pueblo, pues creo que uno de los pueblos más guapos que hay en este mundo. Bien. Y nada, tenemos una chimenea de madera, que no es la forma que tenemos de calentarnos, no tenemos otra. Si no encendemos la chimenea y la atizamos, no pasamos un frío ahí que me mete miedo. El gas ciudad allí no ya. Allí no llegó. Y nada, hacemos una comida pues de redes. Trabajamos la caza, lo que nos da la zona, cabrito, bueno, y muy bien, muy contentos. Yo decía lo de que atopáis el sitio porque más o menos hacíais siempre esa cocina, pero sin estar allí. Bueno, tal vez en Mieres, tampoco oye que fuera tal, pero bueno, aquí cuando vas a redes sí que es verdad que lleva subiendo un poco más para arriba. Y más para arriba, sí. Pero nada, estamos muy, muy a gusto con el pueblo. ¿Qué? Patri está diciendo así que no con la cabeza,
Patri, no sé si vos acordaréis la última vez que vino, que Patri es madrileña. Queremosla como nuestra ya, porque ya es nuestra, pero está cambiando como... De madrileña antes, a madreñes. Efectivamente, está cambiando Madrid por las madreñes, ¿eh? Sí. ¿Qué tal lo lleves? Bien. Te a gusto, sí. Vale. Pasando frío a veces. Que sí, ¿eh? Pero muy contenta, la verdad que es un sitio espectacular. Y bueno, parece que va gustando, que encontrando, ¿no? Un sitio, sí. Vale. Bueno, tenéis una placina allí, ¿no? Incluso hay zona para aparcar. Es que el bar está en la entrada casi del pueblo. Entonces tenemos un aparcamiento muy grande, que además linda con el terrení, porque tenemos un trozo de terreno, donde tenemos el leñero y el bar está, pues eso, en el centro. La verdad que la accesibilidad es muy buena. Claro. Y luego tuvimos que hacer una pequeña reforma ahí con la casera que... Bueno, pues para evitar esos espacios, ¿no? Pues poner el baño de minusválidos, está condicionado a los tiempos que corren. Bien, o sea, hubo que actualizar el chigre, ¿no? Digamos. Sí. Vale. Exacto. Y tú, después de pasar por alguna cocina de Michelin y estas cosas, en la cocina que tienes ahí, ¿qué tal va? A ver, la cocina, hay una cocina de casa. Sí. Tengo 3 fuegos, un hornillo y una freidora que compramos cuando entramos. Y yo al final la cocina que hacemos es esa cocina tradicional, pues manites, callos, fabada, y al final eso con una pota lo haces. Vale. Tú no lo dices, pero voy a decirlo yo. Pero da así a todo un toque tuyo personal, un toque más moderno, que yo creo que ya es necesario en Sobrescobio, en el concello, porque hay sitios donde se come muy bien, pero de cocina tradicional. Entonces, estáis ahí vosotros y los cabornos, y bueno, y luego también la marquesina, ¿no? Que también le da un toque así un poco tal. Estáis ahí ofreciendo cosas un poco distintas, lo cual en los pueblos es muy de agradecer. Sí, también, hombre, porque al final la gente está un poco también, lo que dices tú, de comer siempre sota, caballo y rey. Pero bueno, al final nosotros queremos ir por esa línea clásica, con toques, pero sin... No sé, veo demasiadas moderneces últimamente. Sí, era lo que te iba a decir. Claro, y que cuando dices estos discursos de un toque tradicional con un toque moderno, igual la gente piensa que vais a hacer hamburguesas premium y esas cosas. No. Y una casa donde se guisa. Exacto. De cuchareo. Efectivamente. Y tengo que decir que abundante también, Eso. Son platos abundantes. Que vienen de Mieres, quiero decirte, como eches poco un plato, échente de allí. No. Pero escuchas ahí moderno y dices, meca, me van a poner ahí en un plato un tal. No. Se come muy bien. Cuando yo digo moderno, bueno, es que claro, suena un poco mal. Igual y un poco, hay que decir, actualizado, ¿no? Vale, y luego llevado un poco a la creatividad tuya. Exacto. Vale. Pero sí, es verdad que fame no vais a pasar, los precios son buenísimos. Sí, hombre, están ajustados. Efectivamente. La comida es muy sabrosa, porque siempre es muy sabrosa, tiene mucho fondo, suegues muy bien con las texturas, combines muy bien lo que es el mar y montaña. Quiero decirte, si a todo eso y sumes estar en un sitio idílico, ¿qué puede ir mal, no? El sitio es espectacular. Vale. Sí. Bueno, Elena, ellos que acaban de llegar al pueblo se los ven enamorados, ¿eh? Allí, Pues oye, parece que hicimos bien nuestro trabajo de seducción. ¿Sabéis cómo fue la historia, no? Y a mí no me escribió para venderme su negocio. Dice, oye, tienes que venir a conocer a estos chavales que están haciendo aquí la cosa y cocinan muy bien. Y yo decía, no, oye, ¿verdad? Y yo decía, coño, mira qué buena persona. No, bueno, es que nos beneficiamos todos al final, ¿eh? Hacía mucha falta en el pueblo desde que cerró la plaza con Isabel y un bar, un sitio donde comer. Nuestros clientes nos lo demandaban mucho. Eso de coger el coche y tener que irse hasta Río Seco o hasta Soto de Agues, pues como que no... Rompe un poco la experiencia de estar ahí en ese sitio tan bonito y tan tranquilo, ¿sabes? Tener que irse. Cuéntanos un poco, porque tienes 6 apartamentos rurales, ¿no? Sí. Vale. El 7 está en producción. ¿En serio? Sí. O sea, no tienes abondo ya. ¿Que quieres meterte en más matos? Nada, no. Y los 3 originales, aparte, los hemos puesto en larga duración. Bueno, pues ya tenemos... Porque también pensamos que el pueblo debe guardar un equilibrio entre el turismo, que ya tenemos bastante. También está el desván de Abuelita, que ya lleva mucho tiempo allí, con sus apartamentos y tal, y los nuestros. Y entonces
en un pueblo de 40 habitantes es importante también mantener un poco el equilibrio. Y entonces 3 de ellos los tenemos con gente muy joven alquilados, que van a hacer ahí, bueno, que hacen vida. Fueron a vivir allí. Sí, están los de Terix, que son 2 chicos, no sé si los conocéis, que hacen paseos bien interpretados. Bueno, para tus rutas. Claro, genial. claro. Sí, oye, con un toque más, ¿no? De aprendizaje también. Sí. Y de, o sea, ellos hacen paseos guiados ahí, los contrates y por la zona. Sí. O sea, lo ideal es ir, dormir en cualquiera de los apartamentos, comer o cenar en el Tesu y luego contratar a Terix, ¿no? Terix, a Manu y Marta. Y luego hay otra pareja, ¿no? Que hacen Esteban y Noelia de astronomía. Si es que estamos muy bien avenidos. Trabajan para la NASA, hacen ahí fotos que tienen unos telescopios. Callao. Sí. Vaya, guay. Los tenían en la Dines, pero los pasaron ahora a Mallorca. Y son unos telescopios que control remoto los controlan desde la Dines y hacen unas fotos. De hecho, enseñaron, cuidado. Sí. Y bueno, luego hay una pareja de arquitectos también, Marlene y la pareja. Manu, que hacen fundes de móvil con Berza, me dijeron. ¿Cómo llevo? Una cosa muy rara. Que es un pueblazo. Hay un montón. Luego está José con la panadería Madre Tierra, que José lleva. Panadería de la cordillera cantábrica, una panadería ecológica que lleva casi 40 años. Sí, eso sí. O sea, eso sí que cuyo pan solo nos hace a nosotros. Ah, sí. No lo vende a ningún restaurante. Tuvimos que ir a llorar cuando llegamos al pueblo. Pero entró, le convencimos. No sé si fue la labia. La caímos en gracia. Un pan que. Pero un pan, cuidado, sí. Pero yo eso sí que no sabía que no vendía a otros restaurantes. No vendía, él solo vende a tiendas ecológicas. Él produce pan. ¿No? Sí, él produce pan los lunes y los miércoles. Ahí a todo mecha esos 2 días. Y luego martes, jueves y viernes reparte. Y reparte en tiendas ecológicas por toda Asturias. Pero en restauración no vende. Y como éramos los únicos en la Dines, y él, está ahí en la Dines y tal, pues nos dijo, pues por ser vosotros os hago el pan. Entonces nos corta la cocción. Luego nosotros lo mantenemos congelado, descongelamos y acabamos horneando para dar ese golpe de 5 o 6 minutinos y el pan sale caliente y con una calidad. No, claro, ¿no? Y aparte que está, por lo que estuve viendo en la web de ellos, está registrando el COPAE, si no fueron los primeros, de los primeros, ¿no? Sí, José, y una eminencia en la panadería. Sí, hostia, cuidado. Oye, escucha, sois el Silicon Valley de Asturias, ¿no? Sí. Y luego cuando dices, no, vivimos 40 ya, pero vaya 40. Y luego no podemos olvidar a los parroquianos de allí, que son gente que... Son geniales. Bueno, sí. Geniales. La gente, porque hay mucho madrileño dentro del pueblo y mucha gente mucho catalana. Gente de fuera. Mucho foriatus, sí somos. Pero los asturianos de verdad, cuidado, Ahí hay unos grupos... Bueno, escucha, la tumo ayer... de vez en cuando echará de menos decir algún tiempo compuesto. Entonces, claro, tienen que practicar. Si bajamos a Madrid hace poco, sí. Para que se diera un paseo por allí. Yo es lo primero de lo que me llama la atención cuando hablo con gente de fuera. Sí. Sí, lo de los tiempos. Que ya se te han olvidado los tiempos. Claro. De hecho, si vas a Madrid te dirán vaya acento asturiano que tienes, ¿no? Y si estás en Yaíñez te dirán lo contrario, ¿no? Sí. Ya. Estoy ahí en tierra de nadie. Ya no hay vuelta atrás, Ya no hay vuelta atrás. No, olvídate. Bueno, yo creo que es muy importante que tú, ya que tienes unos establecimientos rurales y ves muchas veces y lleves tantos años y ves las dificultades que siempre tuvisteis para ello y para mantenerlo, porque al principio supongo que era muy guapo con las subvenciones que hubo, pero luego tracatrá. Y es muy importante que haya vida en pueblo, ¿no? Que yo creo que hay un atractivo más, que tengas un sitio donde ir a tomar algo, donde comer, donde cenar, que la gente que va ahí va a conocer la zona y no va a quedar solo allí, pero sí que tengo una base establecida para poner, y que más base hay, que haya un chigre en el pueblo. Un bar, sí, es un bar en un pueblo. Y que se coma muy bien, como es el caso, de verdad. Soy súper fan. No le pagamos, ¿eh? No estaba pagado. No. Yo yo doy fe. O sea, no me tenéis que convencer porque de verdad. Es verdad, sí. Sí que supongo que contentar a los dos públicos a veces es un poco complicado, ¿no? El público asturiano, que tiene muchos sitios tradicionales y conocidos en el concello de donde ir, y luego
el asturiano igual va buscando una cosa un poco distinta, o a veces no, y el que viene de fuera también va buscando lo tradicional. Entonces tenéis que jugar ahí un poco con todo, ¿no? Sí, sobre ¿no? todo el tema de la sidra. Uy, ¡Ay, amiga! estamos ahí que nos están Sí, apretando. claro, Porque que tenemos como- sidra, tenemos sidra de mesa, de, Claro. de nueva... Sí, y luego- 1947 de Angelón, Sí. y luego que tenemos, es impresionante, está buenísima. Y luego tenemos espumosas y tal, Sí. y estamos ahí también hablando con Pablo, a ver si traemos alguna un poco de fuera. Claro. Y Pablo Gunea, para que no lo para conozcas. sepa. Y tal, que además ahora va a meter una gama de productos también. Bueno, va a empezar a hacer escabeches, va a empezar a hacer cosas con la fontona, que Fontona, cuidado. Impresionante. Quiere hacer algún... Luego también va a trabajar con anchoas azas, va a hacer sí. unas mantequillas con tal. Sí, pero todo esto está muy bien que lo vais diciendo porque ellos dicen, no digas nada. Ah, vale, porque pues, son pues igual no tenía que haber dicho nada. No, tranquilo. Pero que es que nosotros la idea que tenemos también de hacer un bar en tienda y poner productos para Y esa poner, gente claro. y dar un poco ese producto de calidad que tal. Y hablando de la sidra, y que claro, todo el mundo... Danos más garra la gente de aquí que la Sí. gente de fuera. Sí, Porque tema sidra. somos muy repugnantes. Pero la Porque gente todo el pero mundo todo quiere la sidra Y claro, nosotros la sidra, bueno, Desgraciado. es que allí Y en el yo, comedor... que soy de Madrid, no me voy a poner a escasear sidra, No, claro. no tiene sentido. Claro, Lo veo... Y en verano en la terraza, La terraza. quiera que se No, la pueda vamos echar. a tener que caer. Vamos a tener Claro. que caer. Y a mí a mí préstame. Lo que pasa es que tenemos que mirar también para dar un buen servicio con ese tema. Ya. Que al final tiene que estar a una temperatura, tiene que tener, bueno, hay que Bueno, mirar logística. pero yo esto siempre yo lo que digo, no sois una sidrería, sois un restaurante. Exacto. Entonces, tenéis un restaurante donde afortunadamente tenéis sensibilidad y tenéis sidra y tenéis producto asturiano para beber. Ahí sí que, Patri, tócate hacer la pedagogía de no, porque estoy así, estoy asá, estoy una sidra natural, estabilizada y que no Pues hace falta la gente echarla. de No, aquí, claro, esa no, sidra de no, mesa no le Eso entiendo. dicen que eso no es sidra. No lo Eso no es entiendo, sidra, no lo claro. entiendo. Es más, el otro día llegó un paisano y nos puso el tapón. El Sí. tapón de escanciar de este típico y tal. Y dijo, tráeme una botella de sidra. Y yo, no tenemos. Y yo, pero tengo el tapón. Y yo, ya, pero no tenemos sidra. Claro. Y se la puso a la de... Ah, a la esa. natural filtrada. Bueno, Y yo, pero bueno, esa- pues, jo. Genial. Quédanos un mundo por hacer y tenéis razón, el público más repugnante y el asturiano, porque tú vienes alguien de fuera y lo expliques y no pasa nada, claro, ¿no? Y nosotros tenemos muchos clientes de fuera y bueno, y eso buscan otra cosa. Yo creo que es encontrar su nicho también, su público. No sé, para sidrerías hay muchas y muy buenas en la zona, pues allí tendrán que ir y bueno, buscar otra y buscar cosa. otra Y adaptarse cosa. un poco a lo que hay. Que haber de todo. Sí. Otra cosa, sí. Además eso, nosotros tenemos mucho público de fuera, no tan asturianos, y está muy bien también que sirvan vean eso, otras caza cosas. y estas cosas que, Claro. que no se ve. Ya, lo que pasa que, claro, los siete del pueblo volvisteis a abrir allí Ya. y pruye, te pones una botellina y es lo que te pide el cuerpo, Ya, pero joder, la gente claro. del pueblo, No, que del vienen pueblo todos no. los días, que hay gente que viene todos los días, esa gente no, porque se amoldó muy bien a nosotros, ¿eh? Vale. Fueron Sí. súper comprensivos y geniales, porque son gente, es otro, aunque yo sea de Mieres, es otra cosa, ¿eh? Sí, se nos ve, acogieron Sí, muy se ve, bien. ahí muy se bien. ve, es se otro ve mundo. que es otro mundo, No te dices nada, que ella es la cuenca mala. mucho. y me muerdo mucho la lengua. Porque claro, no voy a saltar. Si me lo dicen esos Mieres, pues oye, ahí hay que contestar. Pero hostia, el otro día miré a un paisano con una cara que diciendo, uff. Pero sí, me cuesta. Cuenca. Pero bueno, yo piquilla, joder. Ya, pero O sea, claro. siendo de la cuenca hay algo bueno, ya, siendo no... de la cuenca buena que te Claro. vean eso, pues. Yo siempre digo, mira, yo viví muchos años en La Felguera y mi madre es de Morea, o sea que cuando dicen, yo es de la cuenca buena, madre, yo siempre soy de la buena, siempre quedo bien con todo el mundo. Es que siempre la otra Claro. es la mala. Efectivamente, siempre quedo bien con todo el mundo, no hay ningún problema. Bueno, contadme los horarios más o menos que ahora en invierno que manejáis, porque en verano supongo que vais a abrir de continuo. Sí, ¿eh? Nos va a quedar tendremos que otra. ajustar el horario. Ahora en temporada baja, que llamamos baja, pero estamos Sí. llenando los fines de semana y estamos trabajando muy bien. Es de miércoles a domingo en servicio de comidas. Sí.
y luego por las noches solo los viernes y los sábados. Bueno, ya está bien, ¿no? Sí, Ya está bien. Y luego, bueno, modificamos en función de si hay fiestas o no, pero en principio sí el horario. Vale. Aparte tenéis una cuenta en Instagram donde más o menos vais avisando de si hay cambios, si hay cambios o tal. Carta pequeñina, como siempre. Siempre, sí. Vale. Sí, pequeñina, con entrantes, así un poco de la zona, pues escabeches, estamos trabajando la perdiz, estamos trabajando un pate de campaña de jabalí, buenos croquetes, los croquetes no pueden olvidar. Espectaculares, tenéis que probarles, sí. Y nada, tenemos platos un poco de verdura, cuchareo, que nos encanta. El otro día hicimos unos verdines con jabalí, faves. Gustóme porque Callos. volviste un poco a la cuchara, ¿no? Sí. Que antes no lo hacíais tanto. Sí, Porque porque el no sitio encajaba tanto. no encajaba Ya. tanto. Ya Pero en claro, el sitio. sientes en aquel comedor con un mantel y te ponen allí unas buenas... Es que les faves y todo. Más es que digo, joder, qué buenas me salen. No, Necesita abuela. Vamos a deciros una cosa, y comer unos faves viendo aquello, Sí. Sí. muy mal les tienes que hacer, que ya sé que no hay el caso, pero Pero no, es claro. que- Y con ese pan. Claro. Conseguimos un distribuidor que nos les trae fresques congeladas, claro, una Qué fava que es imbatible. esa Claro. fava, ¿sabes? Y luego pues tenemos eso, carne, un pescado del día, que vamos jugando, por ejemplo, compré merluza para estos días, una merluza del Pincho de Avilés, y porque al final, aunque sea un sitio muy de tal, la gente también le presta a tener esa Ir probando, oferta de sí. decir, oye, pues cómeme un pescado, me como, que no sea solo todo carne y luego, bueno, trabajamos los postres así también muy tradicionales de aquí de Asturias y un buen café, buen vino, buena sidra y ala. Felicidad. Y Elena, tú, bueno, te has abierto todo el año. Sí, todo el año sin descanso. Y claro, y he sacrificado, ¿eh? Sí. A ver, gracias a lo que sea, bueno, al trabajo duro, hemos dado con un equipo muy, muy bueno ahora de gente de la zona, además, que era lo que queríamos, porque nosotros somos Furiatus, al fin y al cabo. Somos Que de no, Gijón. que sí, bueno, ya ves. Pero hay una chica ahora, Carmen, que nos lleva la gestión, la atención al cliente, luego está Claudia también con las limpiezas, y nada, tenemos un equipo muy completo y muy bueno. Y yo además siempre, te estabas diciendo antes, viene a visitarnos más gente de fuera que de casa, pero siempre recomiendo que vayamos los asturianos ahí porque estoy seguro que redes que está ahí, hay muchos que ni los conocen. Yo me acuerdo ya por el 2009, cuando abrimos, teníamos mucha gente más de fuera que de aquí. Redes, siempre lo decía mi padre, que tenía muchos amigos de redes y eso, de compañeros de trabajo. Era como un sitio como muy, muy privilegiado, ¿no? No voy a decir cerrado porque siempre da la bienvenida a todo el mundo, pero como un enclave ahí secreto, ¿no? Y siempre nos venía mucha gente de País Vasco, Madrid, tal, y fue empezando poco a poco a conocerse también aquí en Asturias, ¿eh? Pero costó, sí costó. Yo qué sé, el Torresón de Villamuray no lo conoce ni Dios. Ya. Ni Dios. Y No. está ahí, o sea, y Y es espectacular, tío. Estás guapísimo, viendo, la rutina. estás viendo El Señor de los Anillos. Sí. O sea, estás, Sí. encima Sí, de muy lo que hay el guay. Banzao, el embalse. Estás El viendo ahí la embalse. torre allí medieval y bueno, Qué guapo, medieval, qué guapo. pero quiero decirte que eso ya es del siglo Bueno, VII, del que siglo es VIII y un espectáculo. Una reserva natural Claro. de la biosfera, es una pasada. Mm. El No, sitio, Redes mola mucho. unos paisajes, sí. Y luego presta porque, bueno, sí que es verdad que vosotros, a partir de ir a vuestra casa a dormir, tenéis una montonera de actividades que vas poniendo en contacto también con gente del concello. Sí, y ahora a ver si podemos servir desayunos aquí. ¡Oh! Estamos ahí en trámites. Negociación, ¿eh? Negociación. Desayunar rico, levantarte Negociación. ahí, Claro, desayunar tío. rico, ¿qué más Claro, puedes pedirle a la sí. vida? Claro, pero para eso hay que madrugar mucho. Fran. Bueno, yo madrugo, ¿eh? No te creas. Sí. Sí. Pero bueno, yo lo que hablábamos, porque al final, bueno, pones una mantequilla de aquí, una mermelada de aquí, un buen pan, Claro. que tenemos el pan, un Claro, zumo, un café, y la gente empiezas el día de otra manera. Claro. Bueno, restaurante El Texu y los apartamentos Benaki. En Llaíñez, Ladines, para los que se pierdan por el camino, en el concello de Sobrescobio, en redes, ahí justo en la puerta, dos sitios, uno para comer y el otro para dormir y desconectar del mundo. Muchas gracias por venir a los tres, un Muchas abrazo gracias a ti. fuerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti.